Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Un pato, un psiquiatra y dinosaurios. Esa es la curiosa combinación de temas que traemos hoy. Pero no os creáis, el pato no es un pato cualquiera, es el pato más famoso de los dibujos animados. El psiquiatra, el mismísimo padre del psicoanálisis. Soy el doctor Freud. Podéis llamarme Ziggy. Y los dinosaurios, aquellos que Steven Spielberg metió en un parque temático. Bienvenidos a Jurassic Park. Nuestro juego de las películas y una charla con Ananda Segarra, que ha traducido un libro sobre Edward G. Robinson, completan el menú de esta semana. Así que, si os apetece, sentaos a la mesa y vamos a degustarlo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Es un auténtico icono de la cultura popular, una figura que ha marcado a varias generaciones. Su imperio abarca cine, televisión, publicidad, parques de atracciones, música, sin olvidar el mundo editorial, ya que desde casi su nacimiento ha tenido una larga vida en las tiras cómicas de los periódicos, los tebeos o los libros de cómic. Este domingo, día 9 de junio, cumple 90 años. Os estamos hablando del Pato Donald. A one, a two. Wah, wah, wah. Donald Duck, he's my little pal. Wah, wah, wah. Donald Duck, Daisy is his gal. Así es, aunque no lo parezca, al bueno de Donald le acaban de caer 90 castañas. Para tío Donald, feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños! Una edad en la que cualquier ser humano estaría ya retirado. Pero él no, él es un dibu y la jubilación nunca llega para ellos. Y no es que no haya hecho méritos para ganarse un cómodo descanso. A lo largo de estos 90 años ha protagonizado más de 150 cortos y películas, además de infinidad de programas de vídeo y televisión. Donald es un veterano que tiene garantizado un sitio de honor en el Olimpo cinematográfico, algo que muy pocos imaginaban aquel 9 de junio de 1934, cuando apareció por primera vez en la pantalla. Desde principios de los años 30, los cortos de Walt Disney se habían convertido en el complemento imprescindible de cualquier estreno. Aquel día el programa anunciaba un corto titulado La gallinita sabia. La gallinita vendrá, es sabia y es feliz, como es la hora de plantar, aquí trae su maíz. Era una adaptación de la fábula de Esopo. La gallina buscaba ayuda entre sus vecinos para plantar el maíz y allí nos encontrábamos con nuestro amigo Donald, un pato holgazán y egoísta que se negaba con malas excusas a prestarle su colaboración. Maíz voy a plantar, ¿me quieres ayudar? ¿Yo? ¡Oh, no! ¡Manuela la quiripita! Aquel fue su debut como personaje en las pantallas. Sin embargo, su nacimiento habría que buscarlo un par de años antes. Lo contaba el propio Walt Disney. Lo normal es que desarrollemos un personaje y luego le busquemos una voz. Pero en el caso de Donald, la voz vino antes que el personaje. Una voz muy inusual que nos hizo ver posibilidades. Disney asistía a la grabación de voces para un corto musical y entre los dobladores había un joven llamado Clarence Nash que se había especializado en imitar el sonido de diferentes animales. En el corto había una canción que cantaban a dúo una gallina y un pato, y Nash le ponía la voz al pato.
A Disney le encantó esa voz y decidió crear un personaje que encajara con ella. Se trataba de un pato antropomórfico, pero más cercano al animal que otros personajes como Mickey o Goofy. Al principio era en blanco y negro, pero pronto luciría en color. El cuerpo blanco, el pico y las patas anaranjadas, vistiendo una camisa azul de estilo marinero, con pajarita roja, sin pantalones y tocado con una gorra también de la marina. Su diseño se fue retocando también en los primeros años, haciéndolo cada vez un poco más relleno, más redondeado y más bajo. Hacia 1937 ya tenía el aspecto que todos conocemos. Donald había debutado como secundario, y como secundario siguió en sus primeros años apareciendo en los cortos de Mickey Mouse. Introducing Donald Duck reciting Mary Had a Little Lamb. En este corto, titulado A beneficio de los huérfanos, Mickey le hacía subir al escenario a recitar un poema, y el pato acababa peleándose con el público, dejando claro su mal genio. A partir de 1937, Donald pasó de secundario a protagonista, haciéndose acreedor de su propia serie de cortometrajes. Donald fue diseñado como contrapunto de Mickey. Era un antihéroe irritable y gruñón. Bastante pendenciero, ¿eh? Pero también algo cobarde a veces. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Un tipo un poco egoísta, un poco torpe y con bastante mala suerte. Siempre ocurría algo que le arruinaba el día. Si Mickey Mouse era por excelencia el personaje noble y optimista, una especie de Quijote, el pato hacía las veces de Sancho, representando las flaquezas humanas y a menudo llevándose todos los golpes. El estrellato de Donald se basó precisamente en eso, en su falta de buena estrella. Si Mickey era intocable, con Donald en cambio los dibujantes se podían cebar, haciéndole víctima de todas las desgracias. Ya lo decía Walt Disney. Nos encantó poder contar con un personaje como este, porque podíamos enfrentarle a todos los personajes bestias que diseñábamos en el estudio. El personaje caló bien entre el público y en los años 40 Donald pasó a ser el dibujo animado con más trabajo de la Disney, en especial en los años de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres al ejército venir, sabrás que todo es bueno por aquí. El gobierno norteamericano había pedido ayuda a los distintos estudios de Hollywood para concienciar a la gente, y Walt Disney ofreció a Donald como su principal estrella. Izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, El pato rodó numerosos cortos de propaganda en los que animaba a pagar los impuestos, a comprar bonos de guerra o a alistarse en el ejército. Primero tendrá que pasar el examen físico. Muy bien, amigo. Por esa puerta. Por uno de estos cortos ganó el único Oscar de las 9 nominaciones que obtuvo a lo largo de su carrera. Se tituló El rostro del Führer. El saludo nazi hay que practicar. Y al Führer saludar, al que no salude habrá que fusilar, porque a Hitler hay que amar. Se trataba de una parodia de la Alemania nazi, en la que veíamos a Donald en una fábrica de municiones trabajando sin descanso y teniendo que saludar brazo en alto cada vez que veía una fotografía de Hitler. Otro de los trabajos que desempeñó Donald en aquellos años fue el de embajador para los países sudamericanos. Amigos, a pan greeting to you. La guerra impedía la exportación de películas a Europa y la Disney buscó un nuevo mercado en América del Sur. Donald protagonizó varios cortos ambientados en Sudamérica y también 2 largos. Saludos amigos, una especie de viaje turístico con escenas de la vida en el continente sur. El lago Titicaca está situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿3.000 metros? A esta gran altura,
El visitante a menudo se ve atacado por el mal de montaña o siroche. ¿Qué es eso? Es una especie de mareo. Y Los Tres Caballeros, en la que aparecía acompañado del brasileño José Carioca y del mexicano Panchito. ¿Qué es esto? Este es tu regalo de México, Donald. ¡Una piñata! ¿Qué es una piñata? La piñata está llena de sorpresas, regalos. Es el mero espíritu de Navidad. ¡Navidad! Tras la guerra, Disney reconfiguró de nuevo la imagen de Donald y le convirtió en una figura ideal para la divulgación de material educativo. Hola, Donald. ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. ¿Matemáticas? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. A la estela del Pato y en diferentes películas, cortos y cómics, fueron surgiendo una serie de personajes que acabarían formando parte de su mundo. ¡Estoy lista! ¡Pero cómo te atreves! ¡Eres un mal educado! ¡Grosero! Su novia Daisy, por supuesto, pero también su primo Narciso Bello, su amigo Eugenio Tarconi, sus sobrinos Juanito, Jorgito y Jaimito o el avaro tío Gilito. Mira todo el dinero que ganamos, tío. Suena como $1.95. Así es. Cielos, vaya que sabe de dinero. Aparte de los cortos, Donald ha intervenido en diversos largometrajes, ya sea como protagonista o como actor secundario. Las dos películas de Sudamérica que citábamos antes y otras como Tiempo de Melodía, Las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas, El príncipe y el mendigo, Una Navidad con Mickey o Fantasía 2000. En la película Quién engañó a Roger Rabbit tenía un divertido duelo de pianos con el Pato Lucas. ¿Puede entender alguien lo que dice este pato? Es la última vez que trabajo con un pato que se sin parar. ¡Esto es la guerra! Who's got the sweetest disposition? One guess who? Y no queremos olvidarnos del que durante muchos años fue la verdadera alma del Pato Donald. El hombre que le hizo nacer y le puso voz y sentimiento, Clarence Nash. Él mismo se encargaba de doblar al personaje al español, francés, portugués, japonés, alemán y chino. Y curiosamente nunca aprendió ninguno de estos idiomas. Memorizaba fonéticamente los textos y los adaptaba a su particular voz. Así explicaba Clarence Nash su técnica. Solo formo una bolsa de aire en mi mejilla y luego imagino cómo lo diría un pato. En 1983, la Academia de Hollywood le rindió homenaje. Ladies and gentlemen, here's the voice of Donald Duck for all these 50 years, Mr. Clarence Ducky Nash. Clarence Nash recibió un Oscar honorífico que agradeció de la única manera posible, en el idioma pato. Thank you. Clarence Nash falleció en 1985. A partir de entonces, Tony Anselmo, un animador de los estudios Disney, asumió el trabajo de ser la voz oficial del Pato Donald. En España, desde los años 90, le pusieron voz los dobladores Héctor Lera y Antonio Acaso. Este último falleció hace pocos meses. Y es que el tiempo pasa y termina para los seres humanos, pero no para los personajes de ficción. Por eso Donald tiene garantizada la vida eterna. Como decían en la película Breve Encuentro... Las estrellas pueden cambiar su curso, el universo estallar en llamas y el mundo derrumbarse, pero siempre existirá el Pato Donald. De acuerdo con la revista TV Guide, el Pato Donald ocupa el quinto puesto entre los mejores personajes de dibujos animados de todos los tiempos. No one but Donald Duck. Dejamos al Pato Donald y nos vamos ahora a jugar a las películas. Aquí van las 3 de esta semana. Sé que habéis sufrido lo de vuestra mujer. Era mi esposa. Me casé en secreto para no tener que compartirla con un lord inglés. La mataron para cogerme.
Comandante Fushida, destinado a dirigir el ataque aéreo a Pearl Harbor. Espero que el nuevo comandante en jefe no sea tan cobarde como se rumorea. Hay quien afirma que para el viceministro Yamamoto era peligroso permanecer en Tokio. Yamamoto ha venido oponiéndose tenazmente a la acción del ejército y su vida al parecer pendía de un hilo. ¿Habéis olvidado a Hernán Cortés? En el camino hacia México recibió la orden de volver, pero él no obedeció. Tranquilízate, Aguirre. Desobedeció la orden y conquistó México. Tranquilizaos todos. Por eso Cortés es hoy rico y famoso. Cálmate. Porque no obedeció la orden. Pues estas eran las 3 películas con las que jugábamos hoy. En la primera escena oíamos a Mel Gibson en la piel del escocés William Wallace confesando la tragedia de su vida a Sophie Marceau, que interpretaba a la princesa Isabel. La película era Braveheart, dirigida por el propio Gibson en 1995, y tras el diálogo sonaba el bonito tema de amor compuesto por James Horner. La segunda era una de guerra, Tora, 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 una película del año 1970 que mostraba el ataque a Pearl Harbor desde los 2 puntos de vista, el norteamericano y el japonés, y que tenía música de Jerry Goldsmith. Y terminábamos con Klaus Kinski en otra película de los años 70, Aguirre, la cólera de Dios, dirigida por Werner Herzog, en la que se contaba la historia del explorador español Lope de Aguirre, que viajó a través del Amazonas en busca de la mítica tierra de El Dorado. De fondo, todavía suena la música de la película a cargo del grupo alemán Popol Vuh, que compuso las bandas sonoras de varias películas de Herzog. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Uno de los estrenos cinematográficos de la semana es La última sesión de Freud, película basada en una obra teatral que gira en torno a un encuentro entre el famoso psiquiatra y el escritor C.S. Lewis. En esta ocasión, Anthony Hopkins interpreta al padre del psicoanálisis, pero no es el único actor que lo ha hecho a lo largo de la historia. Y vamos a verlo ahora, porque el capítulo de hoy de nuestra enciclopedia gira en torno a Freud en el cine. Ya lo decía Joaquín Oristrel, director de la película Inconscientes. Se dice, y eso no lo he dicho yo, que la humanidad, los seres humanos, hemos sufrido 3 golpes muy fuertes a nuestro narcisismo. El primero fue Galileo, cuando nos dijo que no estábamos solos en el universo. El segundo fue Darwin, cuando nos dijo que veníamos de los mandriles. Y el tercero fue Freud, cuando nos dijo que no podíamos controlar exactamente todo lo que hacíamos porque había una parte no consciente en nosotros mismos que prácticamente nacía con nosotros. Es cierto, el impacto cultural que tuvo el psicoanálisis convirtió a Sigmund Freud en una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX, también en una de las más polémicas. Lo único que hago yo es señalar lo que la experiencia me indica que debe ser la verdad. Y le aseguro que dentro de 100 años nuestro trabajo seguirá siendo rechazado. Yo le veo más como Galileo y sus detractores, que le condenaron mientras se negaban a mirar por su telescopio. Y desde luego en una de las más reconocibles y populares. Incluso las personas que no saben nada de su vida o de su obra conocen o han oído hablar de Freud. Ese era el profesor Sigmund Freud. Seguro que has oído hablar de él. El médico de los locos. Es mundialmente conocido. El cine y el psicoanálisis nacieron al mismo tiempo, pero parece ser que a Freud no le gustaban las películas. Dicen que apreciaba los films de Charlotte y admiraba a Chaplin, pero consideraba el cine un entretenimiento propio de personas no ilustradas. En las pocas películas documentales o caseras en las que aparece, se le nota incómodo ante la cámara. Rechazó una suculenta oferta de Samuel Goldwyn para hacer de asesor en una película y censuró que 2 de sus discípulos, Abraham y Sachs, colaboraran en la que se considera la primera película psicoanalítica de la historia, Misterios del Alma, dirigida en 1926 por el alemán Georg Wilhelm Pabst. Pero si Freud no se interesó por el cine, este, en cambio, sí se ha interesado por él. Le saludo, Freud. Héroe conquistador de la neurosis. Hay más de 30 películas en las que aparece como protagonista o personaje secundario y ha sido encarnado en la pantalla por grandes actores.
Montgomery Clift le daba vida en la primera película que abordó al personaje. Se trata de Freud, Pasión secreta, dirigida en 1962 por John Huston. La película abarcaba varios años de su vida, mostraba algunos de sus casos clínicos más conocidos y el desarrollo de sus teorías. El recuerdo debe de remontarse a más atrás. ¿Es posible que una neurosis empiece en la infancia? Desde la investigación de los traumas infantiles a su teoría del sexo. Freud, no niego la importancia de la sexualidad en nuestras vidas como un factor influyente, pero no me convencerás de que es la única causa de la neurosis. La represión trabaja en el inconsciente. ¿Contra qué? En guerra con nuestra sociedad, que se desplomaría si se permitiera la libre expresión de la sexualidad. La utilización del hipnotismo para penetrar en el subconsciente. Cecily, vas a retroceder en el tiempo. Retrocede en el tiempo. Estás en Nápoles, en tu habitación, en el hotel. O la interpretación de los sueños. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado hoy en esta habitación? Tú y yo hemos encontrado el camino al inconsciente, sin hipnosis. Tu sueño, con su lenguaje simbólico, te ha dicho la verdad sobre tus sentimientos por el doctor. Huston encargó el guión al filósofo Jean-Paul Sartre, que presentó un libreto para una película de 8 horas que resultaba infilmable. La productora lo recortó y modificó, y como consecuencia Sartre pidió no aparecer en los créditos. Aunque solo abarcaba unos años de su vida, Freud, Pasión secreta, tenía el estilo típico del biopic cinematográfico. En cambio, en la mayoría de las películas en las que aparece el personaje, lo hace en algún periodo concreto de su vida. Por ejemplo, en El vendedor de tabaco, película del año 2018, protagonizada por el actor Bruno Ganz, vemos a un Freud anciano a punto de abandonar Viena ante la inminente anexión nazi de Austria. ¿Qué quería decir su mujer con Londres? ¿Se van de viaje? Las damas quieren emigrar, no quieren quedarse aquí. Tienen miedo, y con mucha razón. Sí, pero Austria es su casa y su casa es su hogar, dice mi madre. Verás, yo no quiero marcharme. En cambio, en la película El día en que Nietzsche lloró, contemplamos a un joven Freud que ayuda a su mentor, el doctor Joseph Breuer, que en esos momentos trata al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El consejo que le da este joven Freud, todavía no famoso, es que los dos se beneficien del tratamiento. Breuer curando de su depresión a Nietzsche y este sacando al médico de su sentimiento de vacío. Joseph, he leído sus libros. No conozco a nadie que tenga conocimientos tan profundos sobre la humanidad. Creo que posiblemente sea el mayor psicólogo que haya existido. Le ayudarás mejor dejando que te ayude él a ti. Nietzsche y Freud aparecen también en la película Lou Andrea Salomé, biopic de la célebre escritora rusa que fue amante del filósofo alemán y también del escritor Rainer Maria Rilke, y que acabó convirtiéndose también en una destacada psicoanalista. Celebro que le resulte interesante este tema, señora Andrea Salomé. Su trabajo sobre Nietzsche es pionero en la teoría psicoanalítica. Me gustaría estudiar con usted. ¿Se encuentra preparada para empezar a explorar su propio inconsciente? Es un requisito para convertirse en psicoanalista. Lou Andrea Salomé fue una de las pacientes famosas que trató Freud, como también lo fueron el compositor Gustav Mahler, tal y como se cuenta en la película Confesiones en un diván, o Marie Bonaparte, bisnieta de Napoleón y princesa de Grecia y Dinamarca. Catherine Deneuve le daba vida en una película para televisión titulada Princesa Marie, que contaba su relación con Freud. Qu'attendez-vous de moi, princesse? Que vous me preniez en analyse 2 fois par jour. Pero si estos fueron pacientes reales, también hemos visto historias de ficción en las que Freud psicoanalizaba a Hitler, a Sherlock Holmes, a León Trotsky o al mismísimo Conde Drácula, tal y como sucedía en la comedia austriaca El vampiro en el diván. Una de las películas más conocidas en las que aparece Freud es Un método peligroso, de David Cronenberg. Viggo Mortensen le interpreta en esta cinta en la que el verdadero protagonista es su colega Carl Jung. De hecho, la imagen de Freud, que se da en ella como un ser autoritario, pagado de sí mismo y que no tolera que se le contradiga, se basa en el retrato un tanto tendencioso que Jung plasmó de Freud en sus memorias. Es tan persuasivo, tan convincente. Te hace sentir que deberías abandonar tus propias ideas y simplemente seguirle. Tal vez haya alcanzado la fase en que le importa más la obediencia que la originalidad.
Intenté abordar su obsesión por la sexualidad, su insistencia en interpretar todo síntoma en términos sexuales, pero es del todo inflexible. El italiano Nanni Moretti también utilizó a Freud para hablar de los vínculos maternofiliales en la película Sueño de Oro. Moretti interpreta a un director que rueda una película sobre Freud, al que vemos obsesionado por su madre. Se avessi un figlio, cosa dovresti dire? Io sono un poeta, uno scienziato, un medico. Io sono un genio. Tu sei la madre de un genio. Otra imagen que también se ha utilizado de Freud en las pantallas es la del detective de la mente, imagen sugerida por lo que tiene de investigación el método psicoanalítico. Hoy en día se habla mucho sobre el inconsciente. ¿Son esas ideas inconscientes el producto descabellado de una mente trastocada? ¿O están relacionadas con el trauma por una cadena lógica cuyos eslabones están aún por descubrir? En la película Elemental, Dr. Freud, dirigida por Herbert Ross en 1978, el psiquiatra trataba al detective Sherlock Holmes de su adicción a la cocaína. Es inútil, ahora mismo me siento dominado por esa convulsión. Puedo reducir sus convulsiones. ¿Sabe usted algo acerca del hipnotismo? ¿Se propone hacerme ladrar como un perro y que me arrastre por el suelo? Mediante la hipnosis eliminaré en usted la convulsión cuando se presente. Y así reduciremos artificialmente su dependencia de la droga hasta que su propio cuerpo pueda hacerlo naturalmente. Y a partir de ahí, Freud, al que daba vida el actor Alan Arkin, se veía envuelto en una trama detectivesca en la que corría todo tipo de aventuras. Nos ayudará usted a mí, a Miss Devereux y a usted mismo si trabaja conmigo en este asunto. ¿Por dónde empezaría usted? ¿Me hace chantaje para ayudar a su paciente? Los dos son mis pacientes y yo decidiré lo que es mejor para ambos. Haga el favor de contestar a mi pregunta. Mi primer paso, si yo estuviera ocupándome de este asunto, sería seguir a aquel hombre. ¿Seguir a ese hombre? Nos ha seguido desde el hospital. También, en una serie producida por Netflix en 2020 y titulada simplemente así, Freud, el doctor ayudaba a la policía a descubrir a un asesino en serie. El poder del inconsciente. Aquello que deseamos en lo más profundo de nuestro interior nos llega, para bien o para mal. O dicho de otro modo, podemos afirmar que aquello en lo que nos convertimos era lo que más deseábamos. No solo de esta serie de Netflix, Freud ha sido también protagonista de otras series como la que produjo la BBC en 1984 o personaje secundario en algunos capítulos de otras. Aquí le escuchamos, por ejemplo, en las aventuras del joven Indiana Jones, hablándole del amor a un todavía Indiana niño que se ha enamorado. El papel de Freud lo interpretaba Max von Sydow. Pero el amor, dígame, ¿dónde encaja en todo esto? En el sexo. Allí es donde el amor encaja, jovencito. Por favor, Sigmund. No. El niño ha hecho una pregunta. Todo amor deriva de la necesidad de gratificación sexual. Incluso la de este niño por su madre. Pero yo no me estaba refiriendo a eso. Y aquí tenemos a Joey Tribbiani en la serie Friends, interpretando a Freud en una comedia teatral. Bien, Eva. Acabo de psicoanalizarla con el éxito acostumbrado y quiero que sepa que su problema está bastante claro. No me pida usted un pirulí si necesita un rapito. Y no solo ocurre en Friends, son varias las comedias en las que Freud aparece caricaturizado, satirizado y tratado con no mucho respeto. ¿Qué tal, Freud, tío? En las alucinantes aventuras de Bill y Ted, dos estudiantes le traían desde el pasado para un trabajo de clase y Freud acababa siendo interrogado en comisaría. Quiero saber por qué va diciendo que es Sigmund Freud. ¿Y usted por qué cree que no lo soy? ¿Por qué no hace más que preguntarme cosas? Hábleme de su madre. Échese en un diván. No quiero echarme en un diván. En la comedia Loco de Amor se aparecía como fantasma, interpretado por Alec Guinness para reprender al psiquiatra Dudley Moore por su poca profesionalidad. ¿Qué estás haciendo? Nada, una pequeña fantasía, eso es todo. ¿Cómo que nada? ¿Has leído lo que yo escribí sobre la contratransferencia? Claro que sí. ¿Y aún así vas a tratarla? ¿Por qué no? ¿Te has enamorado de ella? ¿A los 5 minutos? ¿Qué va, hijo? A los 5 segundos. Y en la película española Inconscientes solo le veíamos en un par de escenas hacia el final. ¿Este es Freud? Sí. Parece mayor en las fotos. Pero el psicoanálisis estaba muy presente en esta comedia de enredos protagonizada por Leonor Watling y Luis Tosar. Te pasas el día jugando al psicoanálisis. Ahí, interpretando cosas que no son cuando tienes la realidad delante de tus narices.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Qué te ha dejado por otra? Como decíamos al principio, Joaquín Oristrel era su director. Por ejemplo, pues hay mucha gente joven que tú le hablas de Freud y no sabe muy bien de qué le habla, pero casi todos los chavales que ahora tienen 20 años han pasado por un psicopedagogo, un psicólogo, etcétera, sin saber muy bien dónde está el origen de todo eso. Ahora, con el estreno de la última sesión de Freud, el cine nos brinda una nueva oportunidad de aprender sobre el padre del psicoanálisis y su legado. Teorías científicas que la película de John Huston, Freud, Pasión Secreta, resumía en un solo objetivo. Conócete a ti mismo. Hace 2000 años, estas palabras fueron grabadas en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Son el comienzo de la sabiduría. En ellas reside la esperanza de la victoria sobre el enemigo más viejo del hombre, su vanidad. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Ananda Segarra, que ha traducido al español la autobiografía del actor Edward G. Robinson titulada Todos mis ayeres, publicada por la editorial Cool Books, un libro que no se había editado nunca en español y que va ya por su segunda edición. Traducir esta autobiografía ha sido una apuesta personal de Ananda Segarra, que ha sido desde siempre una gran admiradora de este actor, al que hemos visto en títulos como Cayo Largo, Perversidad, Perdición, El extraño, Cuando el destino nos alcance y muchas otras más. Pero dejemos que sea la propia Ananda Segarra quien nos lo cuente, que además nos ha hecho un regalo. Gracias a la inteligencia artificial podemos oír la voz de Edward G. Robinson recomendando su autobiografía. Hello, Spain. This is Edward G. Robinson, and I encourage you to buy my autography or my yesterdays. It has been published for the first time in Spanish thanks to Celt Books, and I sincerely hope you enjoy the reading. La primera vez que lo vi, la verdad es que es un recuerdo muy vago que tengo porque lo vi siendo una niña que fue Los 10 Mandamientos. ¿Eres tú Datán, capataz hebreo? Jefe hebreo de capataces, mi gran señor. Bakar, el maestro de obras, me ha asegurado que podía tener confianza en ti. Yo era muy niña, tendría como 7, 8 años y la verdad es que solo por esa película, no te puedo decir que me convirtiera en fan, sí que me quedé con su mirada, con esos ojos, como dice Yul Brynner, de comadreja, ¿no? Esa mirada suya apretada y demás. Tienes orejas de rata y hocico de hurón, para ponerlos a tu servicio, hijo del faraón. Ten también ojos de comadreja y descúbreme a ese libertador. Y se me clavó esa mirada, pero nada más. Yo era muy cría, no había ni internet y no podía saber ni cómo se llamaba. Y bueno, pasaron los años y ya sí que siendo ya adulta, yo estudié comunicación audiovisual y tuve que ver muchas pelis y evidentemente llegó un punto en el que vi Perversidad. Esa fue la película para mí que digamos que fue el antes y el después. Me mentiste, Kitty. Era él, ¿verdad? ¿Tengo yo la culpa de estar enamorada? No, solo crees estarlo. No puedes querer a alguien como ese Johnny. Es malo. Cuando yo vi esa humanidad, esa inocencia de Chris Cross, de su personaje, yo dije, ¿quién es este actor? O sea, yo sabía quién era, ¿no? Pero ¿quién es realmente? Tengo que descubrir al intérprete que hay ahí. Para mí Robinson está cargado de una honestidad y de una humanidad, además de la capacidad de transmitirlas, de una manera que cada interpretación suya te llega hasta los huesos, te cala hasta los huesos. Eso es algo que muy pocos intérpretes pueden conseguir. Yo reto a alguien que vea su escena final, por ejemplo, de muerte en Cuando el destino nos alcance. Sol, ¿me oyes? Thorn, sí. Gracias por haber venido. Dios mío. He vivido demasiado. No. Te quiero, Thorn. Y yo a ti, Sol. Que mire esa mirada y que me diga que no se ha conmovido, que me diga que no se le ha erizado el vello, que no se ha estremecido. No eres humano si no te pasa eso. Y que lo haga de una manera tan visceral es algo que muy pocos intérpretes, por lo menos a mí, me han llegado de tal forma y él sí lo consiguió.
mientras más descubro sobre él, más ganas tengo de seguir descubriendo, y obviamente me quiero leer un libro y descubro que existe no solo cualquier libro, sino su autobiografía. Solo contestaré preguntas sobre mi trabajo, sobre mí, nada más. Entonces doy con el libro, lo tengo que comprar de Estados Unidos, y bueno, yo pienso, voy a comprarme la edición española, ¿no? Bueno, pues no está, no existe. Bueno, qué curioso. Bueno, estará seguro en francés, que era un idioma que él hablaba muchísimo, francés o en italiano o en alemán. No estaba. El libro no existe y digo, ¿cómo puede ser que su propia autobiografía no esté traducida a ningún idioma? ¿Sabes cuántos libros se publicaban en este país hace años, cuando existía papel y prensas para trabajar? Y voy más allá, digo, bueno, pues habrá alguna biografía escrita por otro autor, pero que no haya salido necesariamente de Estados Unidos, porque todos los libros estaban allí. Y me pongo a buscar y no existe. Todo es miseria, igual que cuando era niño. A nadie le importa nada ni nadie trata de hacer nada. No doy crédito, no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que uno de los rostros que es indiscutiblemente, ¿no?, muy icónico del cine clásico, por las películas que ha hecho, que siempre están en boca de todas las listas, ¿no?, de tops, de algunas de las que ha hecho, y sin embargo del intérprete no hay material? Ahí es cuando yo me planteo, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo traduces tú? ¿Y esos libros? Muy técnicos y altamente calificados. Oficialmente no existen, son ejemplares sin registrar. Perfecto. Yo traduzco ese libro para mí. Yo traduzco ese libro por la fruición de traducir, solamente por disfrutar de traducir sus palabras, de saborearlas, de paladearlas y de ponerlas ahí fuera con la lengua con la que yo aprendí a hablar. Esa fue mi motivación, que fue una pulsión incluso visceral, que me motivó a mí a hacer esa traducción. Yo no sabía si ese libro se publicaría, yo no tenía un amparo editorial, yo no tenía una red editorial, y de hecho, esa es la segunda parte de la odisea. 1 año y pico buscando editor, cuando todos me decían, nadie, literalmente te lo digo, desgraciadamente, Edward G. Robinson es un gran desconocido para los amantes del cine actual. Creo que el libro es interesante, ¿no?, porque ayuda a perfilar un poco esa imagen un tanto desdibujada que hay en el imaginario colectivo, de su imagen como la de que un actor especializado en papeles de tipo duro y que además, sobre todo, secundario de oro, ¿no? Cuando estoy metido en un apuro, salgo a tiros. Primero disparo y luego hago las preguntas. Esto no es para tipos blandos. Casi la gente no recuerda que él comenzó siendo una gran estrella durante más de 10 años en Warner por contrato y que tenía que ser el protagonista de sus películas. Era un nombre como se utilizaba antes por encima del título, es decir, fulanito, fulanita de tal en tal película. Rico, R-I-C-O, el pequeño César, ese soy yo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el año 44 y llega Perdición? Por primera vez, aunque parezca un tanto inverosímil, pero es un dato fehaciente, es la primera vez que Edward G. Robinson no tiene top billing, que es lo que llaman ellos el número 1 en los créditos. Es con esa película, con Perdición. Y eso a él le hace cuestionarse un poco, ¿la voy a aceptar? No puede ser tal y como parece. Alguien nos ha preparado algo. Esto implica pasar a la segunda fase de mi carrera. Claro, es que él ya se acerca a los 50 años. Como hemos dicho, no empezó precisamente en el estrellato siendo joven. Pero no tienes nada en que basarte, Case. No mucho, solo 26 años de experiencia, esas probabilidades y este peso en el estómago. Yo empecé en enero y acabé en junio de 2022 y en el proceso pues me llevo las manos a la cabeza y digo, pero si estamos en el año de Soylent Green, de cuando el destino nos alcance. Año 2022, lugar Nueva York, población 40 millones de habitantes. Que dicho sea de paso, pues es su última interpretación, es su gran despedida, en mi opinión, la mejor despedida de un intérprete en la gran pantalla, porque es una despedida de su arte, de su talento. Él sabía que era la última vez que se ponía ante una cámara y era el único que lo sabía. Nadie más sabía que Robinson estaba muriendo en ese rodaje. ¿Por qué te incido en esto? Porque es un bulo muy repetido, ¿no? Y yo también intento desmentir ciertas cosas. Y bueno, es su despedida también de su arte, de su público, y creo que es un epitafio, como digo en la introducción del libro, sin reservas, inscrito a corazón abierto. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad.
¿Qué tal, amigos? Desde el principio de la historia del cine, los dinosaurios han provocado una fascinación especial en el público. Ya lo decía Tony Soprano. Dinosaurios. Mis hijos no se cansan de ellos. Sí, yo tampoco. Desde que vi a King Kong partiéndoles el culo en la original. A mi hijo también le gusta. A mí los que me engancharon fueron los de Los Picapiedra o los de hace 1 millón de años que perseguían a Raquel Welch. Pero no cabe duda de que las películas con dinosaurios siempre resultan emocionantes. Estas películas tuvieron su punto de inflexión en 1993, cuando Spielberg nos mostró en Parque Jurásico a los dinosaurios más realistas que jamás se habían visto en el cine. Da igual que el T-Rex auténtico no pudiera moverse con la misma rapidez que lo hacía el de la pantalla, o que los velociraptores fueran en realidad mucho más pequeños, ni que algunos de los dinosaurios que muestra el film no existieran en el Jurásico, sino en el Cretácico. No es cuestión de ponerse tiquismiquis, y sí, en cambio, de disfrutar de una película que es puro entretenimiento y que además cuenta con una magnífica banda sonora compuesta por John Williams. Bienvenidos a uno de los parques de atracciones más sorprendentes de la historia del cine. El parque de atracciones más moderno del mundo, basado en la más avanzada tecnología. Y no hablo de atracciones mecánicas, ¿saben? Esas las tiene cualquiera. No, hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. En él podréis ampliar vuestros conocimientos de paleontología. ¡Mira los brontosaurios! Digo, los brachiosaurios. Jugar con encantadores animalillos. ¿Ves el palo? Mira. Sí, mira el palo. Coge el palo, ve por él. No me extraña que os extinguierais. Y disfrutar de un maravilloso día en la naturaleza prehistórica. Eso sí, hay que estar atentos y dispuestos a salir corriendo si llega el momento. ¿Han oído eso? Son temblores de impacto, así es. Vamos, tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos ahora mismo, rápido, vámonos, vamos. Parque Jurásico es la adaptación de la novela del mismo título de Michael Crichton, un escritor que sabía combinar a la perfección aventura y divulgación científica. Una cadena de ADN, como yo, es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces, animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Hace 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Desde antes incluso de la publicación de la novela, hubo tortas por hacerse con los derechos para el cine. La Warner los quería para Tim Burton, la Columbia para Richard Donner y la Fox para Joe Dante. Al final fue la Universal la que se llevó el gato al agua, pagándole $2 millones a Crichton y entregando el proyecto a un auténtico fanático de los dinos como era Steven Spielberg. Como muchos niños, algunas de mis primeras palabras largas fueron triceratops o estegosaurio. Mi padre me llevaba a ver los esqueletos de dinosaurios que había en el Museo de Filadelfia, así que en realidad hice la película como el niño que fui, recordando lo divertido que era imaginar que sería genial encontrar un dinosaurio y estar con él sin que te comiera. De esta forma, Parque Jurásico no solo marcó la vuelta de Spielberg al cine espectáculo, sino que además le permitió conocer a algunos de sus ídolos de la infancia. Siempre fue mi favorito desde niño y ahora veo que es la cosa más bonita que jamás he visto. El argumento de Parque Jurásico es de sobra conocido. Unos científicos acuden a un parque creado por un filántropo multimillonario en el que han conseguido desarrollar genéticamente varias especies de dinosaurios. Se trata de evaluar la viabilidad del parque, pero inevitablemente algo sale mal. ¿Qué ocurre? Fallan las alambradas de todo el parque. Y los protagonistas acaban huyendo de esos seres prehistóricos que campan a sus anchas por la isla. La película aborda el tema de la tentación que siente el hombre de manejar la naturaleza a su antojo, como si fuera un dios. John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. Digo sencillamente que la vida
se abre camino. También nos habla de la cuestión ética de la ingeniería genética. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. Spielberg quería una producción lujosa que mostrara a unos dinosaurios de un realismo como jamás antes se habían visto en la pantalla. Quería mostrar algo que no fuera una ilusión, algo que fuera real, algo que pudieran ver y tocar. Había planeado hacer la película con dinosaurios animados de tamaño real y la única persona en la faz de la Tierra que podía hacerlo era Stan Winston. El genio de los animatronics, Stan Winston, y su equipo de 60 artistas construyeron numerosos modelos robóticos de diferentes tamaños que podían andar, respirar o mover cualquier músculo con sistemas hidráulicos que manejaban varios especialistas. Para completar su trabajo se iba a utilizar la técnica de la stop motion con figuras de arcilla, pero una llamada de teléfono lo cambió todo. Un día me llamó Dennis Muren de la Industrial Light and Magic y me dijo: puedo hacer un dinosaurio a tamaño real que se mueva de forma auténtica. Así que empezó a hacer pruebas. La primera que hizo fue un rebaño de galimimos corriendo sobre un fondo de Hawái y era tan auténtico y fluido que me dije: bueno, esto es el futuro. Así se hará a partir de ahora. Esta tecnología cambió mi película para siempre y en cierto modo también cambió el mundo para siempre. De los 15 minutos de metraje, los que aparecen los dinosaurios, 9 están rodados con animatronics y 6 con dinosaurios creados digitalmente. La regla general para distinguirlos es que si se muestran de cuerpo entero y en movimiento, lo más probable es que se trate de un dinosaurio diseñado por ordenador, mientras que si solo se ve parte del mismo o no se mueve demasiado, sea un animatronic. Que Dios nos asista, hemos caído en manos de ingenieros. Todo ello obligó a los protagonistas a actuar imaginando que los dinosaurios estaban allí, aunque en realidad estos se añadieron en postproducción. Laura Dern. Íbamos los 3 en el jeep y de repente debíamos mirar a un árbol y llevarnos la sorpresa de nuestras vidas, porque allí había un dinosaurio extendiendo su cuello. Pero lo único que nosotros veíamos era una X dibujada en papel, y yo tenía que mirar alucinada mientras pensaba: vale, eso es el dinosaurio. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum interpretan los papeles principales. Este último es el encargado de inyectar unas pocas dosis de humor en lo que no deja de ser una historia algo oscura y terrorífica. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Cuando abrieron Disneyland en 1956, no funcionaba nada. Sí, pero John, allí si una atracción se estropea no se come a los turistas. Si haces una película sin humor sobre dinosaurios que resucitan en 1993, a nadie le va a interesar. También están en el reparto Samuel L. Jackson y un actor y director británico que llevaba 14 años sin aparecer en las pantallas. ¿Qué demonios está haciendo aquí? La estábamos reservando. Para hoy, se lo garantizo. Es Richard Attenborough. Por cierto, que años atrás le había birlado el Oscar que todos le auguraban a Spielberg por E.T. el extraterrestre, cuando Gandhi, dirigida por el británico, se impuso en la ceremonia. Soy un gran fan de Richard Attenborough. Es interesante ver a su personaje dándose cuenta de que quizás se haya vuelto loco. No lo dice, pero de verdad siente lo que ha hecho. Y creo que solo Richard Attenborough podía hacerlo con tanta dignidad y tragedia. Robert, me pregunto si podría usted coger un jeep de gasolina y traer a mis nietos. Claro. Pero las verdaderas estrellas de la película son los dinosaurios, y entre ellos destaca especialmente uno que tiene muy mal carácter. ¡Silencio! ¡Todos! Se acercan al sector del tiranosaurio. La primera vez que vi el T-Rex fue en el taller de Stan Winston y tuve la oportunidad de operarlo yo mismo, lo cual fue muy emocionante. Los movimientos eran muy suaves y auténticos. La cabeza giraba de forma rápida y luego se paraba por completo y te miraba fijamente. Daba mucho miedo verlo. Incluso cuando estaba parado, respiraba. Los músculos se movían. Le dio verdadera vida a cada animal. El T-Rex, que construyó Stan Winston, medía 6 metros de alto, y para crear su rugido se combinaron los sonidos de diferentes animales como perros, tigres, elefantes y hasta pingüinos.
total se recuperaron 6 especies de dinosaurios distintos, entre los cuales también destacaban los velociraptores. ¿A qué ritmo crecen? Son letales a los 8 meses, letales de verdad. He cazado casi todo lo que se puede cazar, pero estos se mueven. ¿Siendo bípedos son rápidos? Como el guepardo, de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y saltan asombrosamente. Sí. Por eso tomamos enormes precauciones. Yo no sabía mucho de velociraptores hasta que Michael Crichton me habló de ellos. Él había investigado mucho para la novela. Quería que fuesen muy inteligentes, como delfines con zarpas, dientes y fuerza desgarradora. Así que creó unos villanos fabulosos. El rodaje de exteriores tuvo lugar en la isla hawaiana de Kauai, no sin algún que otro contratiempo. El servicio meteorológico ha localizado una tormenta tropical a unos 120 kilómetros de aquí. Ay, ¿por qué no lo construiría en Florida? Un huracán arrasó la isla destruyendo parte de los decorados y obligando a parar el rodaje unos días. Uno de los sets que se llevó por delante iba a ser usado para mostrar la persecución y muerte del personaje de Samuel L. Jackson, motivo por el cual esta escena que estaba en el guión no aparece al final en la película. Terminado el rodaje, comenzó el trabajo de postproducción añadiendo las imágenes digitales, un trabajo que Spielberg supervisaba desde Polonia mientras filmaba La lista de Schindler. Todos los días, mediante videoconferencia, se reunía con los técnicos de la industria Light and Magic. Sinceramente, si hubiera podido elegir, habría preferido no dividir mi atención entre La lista de Schindler y Parque Jurásico, porque fue una experiencia bipolar para mí rodar una historia sobre el Holocausto y al mismo tiempo hacer que los efectos de los dinosaurios resultasen creíbles para el público. No es extraño que el director tuviera que tomarse un descanso de 4 años después del estreno de las 2 películas. Sin embargo, el esfuerzo mereció la pena. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Parque Jurásico ganó 3 Oscars, a los mejores efectos visuales, mejor sonido y mejores efectos de sonido, y fue un gran éxito en todo el mundo. Vamos a hacer una fortuna con este parque. En poco tiempo se convirtió en la película más taquillera de la historia, puesto que mantuvo hasta la llegada de Titanic 4 años después. Y luego vendrá la comercialización de productos derivados y... Hasta 1000 productos diferentes se comercializaron bajo la licencia de Parque Jurásico, logrando que su icónico logotipo apareciera en todas partes. Pero más allá del éxito comercial, Steven Spielberg marcó un nuevo hito en el desarrollo de los efectos visuales digitales y la animatrónica en el cine, regalándonos de paso un gran entretenimiento con aventura y suspense a raudales. Los dinosaurios y el hombre, 2 especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar? Parque Jurásico creó una franquicia que ha dado lugar a 5 películas posteriores y durante los años 90 desató una auténtica fiebre por los dinosaurios. Los museos de historia natural se llenaron de nuevo y aumentaron considerablemente los estudiantes de paleontología. Como veis, en este caso, la ciencia cinematográfica acabó teniendo un gran impacto en la ciencia real. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto es todo por hoy. Solo nos queda presentar la versión de una canción de cine que cierra hoy el programa. Y si empezábamos con un grande de la Disney, como era el Pato Donald, vamos a terminar con una de las mejores películas de la compañía del tío Walt, El libro de la selva. Es Lucy Goodward la que canta I Wanna Be Like You, la canción del Rey Louis. Y nada más, gracias por estar ahí y si os apetece nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días. Un saludo de parte de Elio Castro y Antonio Martínez. Chao. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like those other men. I'm tired of monkeying around. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire.
to make my dreams come true. So give me the secret man cub, clue me what to do. Give me the power of man's red flower, so I can be like you. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see it's true, an ape like me, I can learn to be human too. Now don't try to kid me, man cub, I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dreams come true. So give me that secret man cub, clue me what to do. Give me the power of man's red fire, so I can be like you. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see it's true, an ape like me, I can learn to be human too. Break it down, boys, break it down, boys, break it down. Break it down, boys, break it down. Oh, break it down, boys, break it down, boys, break it down. Break it down, boys, break it down, boys, break it down. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like those other men. I'm tired of monkeying around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see it's true, an ape like me, I can learn to be human too. Oh yeah, one more time, can learn to be like someone like me. Cadena SER. La radio.